Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan Carvajal y muchas gracias a todos por aquellos que vieron el video anterior. He recibido comentarios muy positivos, que te han pasado por situaciones similares, se han arriesgado a hacer cosas. En Instagram publiqué un reto para los que quieran unirse. Yo soy corredor, me gusta el running, pero odio y me da mamera, me da muy duro correr largas distancias porque, no sé, nunca me ha gustado, así que me propuse junto con un amigo el fin de semana del 2 de septiembre del 2023 vamos a cada uno a hacer un reto en el cual uno se tiene que enfrentar a algo que le dé miedo o piense que no puede hacer. En mi caso voy a hacer una maratón, son 42 kilómetros corriendo y él va a hacer un reto de CrossFit, es el deporte que él hace. Y bueno, hay otras personas que van a hacer un reto no con el deporte, pero con algo que le tienen miedo. Hay una persona que me escribió que le tiene pavor a la cámara, entonces todos los días está grabando para que ese fin de semana salga a hacer lo que tiene que hacer enfrente de la cámara. Bueno, y otras personas que me han estado escrito. Así que muchas gracias. Esta es la idea de todo este contenido que yo estoy subiendo, es que con mi experiencia y que cada uno de ustedes obviamente ha pasado por situaciones y aprendizajes propios, pues que motivemos a las personas en nuestro entorno para que se animen a hacer cosas, que se arriesguen, que hagan lo que realmente quieren hacer y que enfrentemos esos miedos que nosotros nos autoimponemos en la cabeza, pero que sabemos que detrás de esas cosas que enfrentamos es donde está realmente lo que queremos, el crecimiento, la expansión, y pues vencemos esos límites, esas varas, y la vamos subiendo y lo vamos subiendo, y es cuando vamos viendo cómo vamos creciendo en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que una vez más, mientras estaba leyendo, escuchando un video de mi mentor, me llegó una idea de un video que dije, esto no se me puede ir, tengo que hacerlo. Y algunos estarán preguntando, o bueno, yo me hice esa pregunta, y es por qué los videos que yo estoy grabando han sido los momentos difíciles que he pasado bien en mi vida o emprendiendo o en general en este proceso de crecimiento. Y pues hice como un pequeño análisis y me di cuenta que en este camino del crecimiento personal, las herramientas, el camino y el proceso de cada persona es particular. Y creo que en un principio se nos enseña que el crecimiento implica aprender nuevas cosas. Entonces, no sé, aprender nuevos hábitos, nuevas habilidades, y en general es como agregar, agregar y agregar. Pero no como que nos hacemos la pregunta que, y es qué tenemos que restar o qué tenemos que arreglar que venimos del pasado, ¿no? Entonces tenemos que quitar cosas, entonces tenemos que quitar malos hábitos, malas amistades, malas influencias y en general todo lo malo que nos frena, que nos jala y que al final son como piedras en nuestra maleta que tenemos que cargar, que pensamos que siempre la tenemos que cargar, pero que no son necesarias. Entonces nosotros podemos sacarle piedras a esa maleta que llevamos con nosotros en la espalda, que generalmente son traumas, creencias que pensamos que son ciertas, pero que son impuestas por nuestro entorno, por nosotros mismos. Entonces, por lo general son creencias limitantes. Entonces, no puedo, es muy difícil, nunca lo voy a tener, soy muy débil, soy muy flaco, soy muy gordo, bueno, y todas las creencias que todos tenemos o que podemos tener según sean las condiciones de cada cual. Todo esto, ¿por qué lo digo? Y es que en este proceso que llevo de casi 2 años de crecimiento personal, pues me pasó precisamente eso. Me enfoqué en agregar, agregar, agregar y agregar. Y está bien, pero me di cuenta que antes de agregar, tengo que arreglar lo que traigo. Y lo que traigo son creencias limitantes, problemas, me refiero a como, sí, como creencias que yo traigo que me limitan en lo que yo quiero hacer, que es básicamente crecer en todas las áreas de mi vida y ser el mejor en eso. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque cada uno ha tenido traumas en su infancia, bien sea de violencia, bullying, temas un poco ya más difíciles, temas financieros, familiares, y en general todos venimos con problemas, unos más críticos que otros, pero pues como, como no sabemos lo de los demás, pues siempre nos va a parecer que lo propio es lo más difícil que existe en la vida, pues porque no tenemos otra vara
como otro termómetro para medir si es difícil o no, pero entonces todos son un mundo diferente, pero entonces para cada quien lo que le ocurre es lo más difícil en la vida, ¿no? Eso como para dejar eso en como de contexto. ¿Por qué estoy contando esto? Porque para los que me conocen, los cercanos o familias, conocidos o personas muy cercanas, saben que yo siempre he evitado el tema y que es muy común, digamos, en las conversaciones mías, pero en el entorno, digamos, general de la sociedad, es muy normal y es el tema de los padres. Para contextualizarlos, mi mamá me tuvo muy joven, a una edad muy joven, y yo no nunca conocí a mi padre. Entonces, pues es una conversación que en mi familia como que no sé las condiciones que estaban en ese momento, obviamente no las conozco, pero fue un tema como que no se tocó mucho. Y entonces pues yo crecí sin esa familia, sin esa figura de padre, no quiero decir, me refiero a la figura biológica, no lo conocí, no sé quién es. Y pues obviamente, aunque estaba mi abuelo, que fue mi figura paterna, que pues le agradezco mucho que estuvo presente y entonces pues no es que no tuve esa figura paterna, pero me refiero a la figura paterna biológica, yo sabía que era mi abuelo y aunque sabía que era mi abuelo, yo le decía papá. ¿Y por qué estoy contando esto? Y es porque todos traemos unas cosas que nos han, como que nos traumas o situaciones que siempre están en la cabeza, siempre están, siempre están, siempre están, y nunca se nos van a olvidar. ¿Y por qué estoy contando esto? Y es que haciendo un proceso como de regresión, no sé cómo se llama, con un mentor, con un coach, y es como arreglando todos esos temas mentales que yo tenía al inicio de este emprendimiento que estoy haciendo, pues me dijo, hay algún, más allá de por qué usted está procrastinando, porque ese era el problema que estaba teniendo, y es porque yo sé que cuando yo sé que tengo que hacer algo, lo dejo para el último momento. Y yo mismo me justificaba con la frase, es que soy colombiano, los colombianos o latinoamericanos dejamos todo para último momento, y entonces como dejo todo para último momento, pues la calidad y la paciencia con la que puedo hacer las cosas, pues no es la mejor, obviamente, porque todo es afán, tengo un deadline muy reducido, aunque hubiese tenido, no sé, meses o semanas eh, para hacer lo que tenía que hacer, y lo dejo para el último momento. Entonces, obviamente, pues lo hago de afán, no lo hago con la calidad que quiero, y el resultado, pues, es de la misma forma, es un resultado medio aceptable tirando de eficiente, entonces, y es algo que me pasó toda la vida. Entonces con mi mentor hicimos como nos fuimos hacia atrás, año a año, año a año, hasta encontrar un punto llamémoslo como de quiebre en esas creencias o en ese cambio o como ese punto crítico donde se generó llamémoslo, como esa conducta en mí y todo como que todo vuelve como hacia el tema de mi padre. Y es que como yo no tuve esa figura parental biológica nuevamente, pues en mi cabeza yo siempre decía, bueno, si yo no tengo padre, todos tienen papá y pues tienen su figura y no sé qué y les enseñan. Yo no tuve ningún problema, digamos, en mi crianza, todo fue perfecto. Pero pues llamémoslo, con mi coach nos dimos cuenta que eso había generado unas conductas que yo mismo asumí que no eran conductas normales de un niño, de un joven de la edad que tenía en cualquier momento de mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Y es que como no estaba la figura biológica mía de mi padre, pues yo comencé como de forma casi automática, por decirlo de una forma, como asumirme como un adulto. Porque como no tenía esa figura, pues yo decía, bueno, entonces yo tengo que ser responsable, tengo que cumplir, entonces las personas de mi familia lo podrán afirmar y es que desde muy joven comencé a asumir responsabilidades que eran de adulto, entonces comencé a estar pendiente de los recibos, que me refiero a las fechas, que entonces toca hacerle, no sé, el mantenimiento al carro del abuelo toca estar pendiente, que las fechas de pago en general de las cosas, como cosas muy básicas y que yo ya sabía. Entonces, por ejemplo, una persona de 10 15 años no tiene ni idea de los precios del precio de las cosas. Entonces, yo sabía desde un principio cuánto valía hacer mercado, cuánto costaba tal cosa, cosas como básicas del hogar que un niño como que normalmente no sabe, yo las sabía. Entonces, como que eso como que fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando. Y como que ya cuando estaba más grande, hablemos 16 18 20 años, cuando yo vivía, nos fuimos con mi mamá a vivir solos porque vivíamos con nuestros abuelos.
pues éramos mi mamá y yo en la casa, entonces casi que yo asumí un rol autoimpuesto nuevamente, es algo de mi comportamiento de hijo como de líder de la casa, aunque yo fuera el hijo de mi mamá, entonces yo estaba pendiente de las cosas de la casa, de los recibos, aunque obviamente yo no pagaba nada, todo lo pagaba mi mamá, pero pues digamos que ese fue el comportamiento que yo tuve y eso me trajo hasta hoy en el punto en que yo como que asumí una figura como de líder y como yo siempre de pequeño como que decía yo voy a ser, no sé si voy a ser algún día padre, pero si lo soy voy a ser el mejor padre que yo no tuve, nuevamente de parte biológica. Entonces, desde un principio yo estaba muy enfocado no sé, en ser ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo y ser ejemplo, y de ser el ejemplo para mí mismo, para que en algún punto, si yo soy un ejemplo para mí mismo, pueda ser el ejemplo para mis hijos o para las personas de mi entorno. Entonces, desde que comencé a hacer ese análisis con mi mentor y porque estoy contando toda esta historia tan larga y no quiero que suene a triste ni nada de eso porque no lo es, simplemente es algo que yo viví, todos tenemos alguna situación que nos afectó de forma leve o crítica o que nos afecta en nuestro comportamiento y es que toda esta historia la cuento porque de no haber sido que me di cuenta de esto con mi coach, yo hubiese tenido todavía esa creencia en mi cabeza y eso me hubiese limitado en el rendimiento profesional en mi negocio. Entonces, hasta que no me di cuenta y no fui a la raíz del problema, que en este caso es el tema, obviamente, de mi padre, que no es lo único, todos tenemos un montón de, llamémoslo, traumas, crisis, experiencias o creencias limitantes en general, pues me di cuenta que hasta que no arreglara eso en mi cabeza, perdonar a mi padre, me perdonara a mi familia, pues porque nadie hace este tipo de cosas de forma intencional, obviamente. Son situaciones de la vida, de unos tiempos muy puntuales, se dieron las cosas así, no hay nada que hacer, pero pues es importante, como les mencionaba al principio del video, tenemos toda esa cantidad de piedras en la maleta, tenemos que soltarlas, porque cuando las soltamos, nos aliviamos, perdonamos a las personas cerca de nuestra, digamos, en nuestro entorno, en mi caso, mi familia, que no es que yo no tenga nada en contra de ellos, sino que como que la cabeza tiene esos como, llamémoslo como esas piedritas ahí y tenemos que limpiarlas. Son cosas que, no, que sabemos que siempre vamos a recordar, pero ya no van a tener ese peso o esa fuerza en nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Entonces el mensaje que les quiero transmitir es que cada uno tiene que arreglar sus issues, sus temas personales de infancia. Hace poco un conocido eh, pasó por algo similar, digamos que es un amigo que tuvo una relación un poco como conflictiva con sus padres y esa relación conflictiva con sus padres lo ha llevado a que ya de adulto nunca sintió nada así, haya tenido ataques de ansiedad. Y los ataques de ansiedad, yo nunca he tenido uno, pero para los que los han tenido saben que es una sensación como cercana a la muerte. No pueden respirar, sienten que se van a morir, que se están ahogando. Bueno, todos lo sufren de manera un poco diferente, pero en general la sensación es muy similar y es que sienten que se van a morir. Y es el cuerpo reaccionando a una situación de estrés. Es como si realmente estuvieran cerca a la muerte de, por ejemplo, un accidente o, no sé, un accidente automovilístico, un incendio, algo muy trágico. ¿Y por qué se genera eso? Pues porque como que la mente recuerda esos momentos traumáticos de la infancia, algo se los recuerda, no sé, el carro que tuvo mi papá cuando yo era pequeño, en el cual él me pegaba siempre porque yo gritaba o alguna cosa. Entonces, son situaciones que le hacen recordar a su mente una situación traumática que tuvieron y le genera este tipo de reacciones. En unas personas pueden ser un ataque de ansiedad o simplemente tristeza, o en algunas personas puede ser, em, eh, ¿cómo se dice? Puede ser simplemente un mal carácter, que están muy bravos y pues eso se lo transmiten a su familia, a sus amigos y el problema no son, o sea, el problema no es que ellos quieran ser así, sino que hay temas de la infancia, de sus experiencias pasadas que determinaron que sean así. Entonces, cuando las personas dicen es que yo soy así, me tiene que querer y aguantar así, es siempre estoy en contra de eso, es porque siempre podemos cambiar y siempre como que las personas y la sociedad encasilla a alguien digamos, con el comportamiento que tuvo en la infancia o la mayoría de su vida, pero pues todos podemos cambiar. Entonces la invitación es esa, es que antes de agregar cosas a nuestra vida, antes de agregar habilidades, experiencias o
Primero tenemos que arreglar lo que traemos de fábrica o lo que nos ocurrió después de salir de fábrica y eso nos va a ayudar un montón a avanzar más rápido. Fue en mi caso, eso lo hice casualmente en mi cumpleaños del 2022. Este fue un regalo que yo me di a mí mismo y creo que ha sido el mejor regalo de toda mi vida hasta el momento, y es que yo me puse de prioridad y me comencé a ver como una empresa, como una máquina, porque es muy común que nosotros o en general la sociedad trabaja en empresas y no sé, se saben las mejores técnicas de gestión, de liderazgo, de mejoramiento, indicadores de rendimiento, le hacen seguimiento, reuniones, especializaciones, un montón de estudios que lo saben a la perfección y son expertos en sus áreas y que lo aplican en las empresas. Pero como dice el dicho, en casa de herrero asadón de palo, uno no hace ese tipo de sacrificios o ese trabajo duro con uno mismo, y uno es el mayor activo. Aparte de las empresas, uno es el mayor activo. Las empresas son las personas, las familias son las personas, nosotros somos personas, entonces es importante que nos pongamos siempre de prioridad. Y por ponernos de prioridad, me refiero a que invirtamos en nosotros. No quiere decir que invertir en cosas, ¿no? Que un celular, me merezco un viaje, me merezco ropa. Eso no va a arreglar los issues que tenemos de pequeños. Lo que tenemos que invertir es en crecimiento personal, en perdonarnos a nosotros y a nuestras familias o a quien nos haya hecho daño. Hay personas que han pasado por situaciones muy, muy, muy terribles y que, no sé, teniendo 40, 50 años, hasta ese momento como que se dan cuenta de la implicación que tiene el que no hayan arreglado eso antes, y es entendible pues porque eran épocas, digamos, donde el tema de desarrollo personal no era muy conocido, la psicología era visto como algo como que no era no le daban tanta validez al tema, pero pues ya hoy en día afortunadamente estos temas son muy muy importantes y pues los invito a que hagan este tipo de inversiones en ustedes mismos, se perdonen y siempre están enfocados en mejorarse, que se la escuché a una persona que escucho en videos, y es: si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiarnos a nosotros. Y para mí como que al principio era un poco egoísta en que yo me tengo que enfocar en mí, en mí, en mí, en mí, pero una vez lo comencé a hacer vi los resultados inmediatos, y es que yo no puedo ayudar a nadie si yo no estoy en la capacidad de hacer lo que yo estoy diciéndole a alguien que haga, ¿no? Es como el ejemplo en los aviones, ¿no? Usted, ¿por qué le dicen a uno que primero póngase su máscara antes de ayudar al vecino? Y es que si usted no tiene la máscara y no tiene oxígeno, pues se va a morir usted y el de al lado. Entonces, primero ayúdese usted, sálvese usted mismo, y cuando usted está en la disposición y con las habilidades y con el proceso de haberlo hecho, puede ayudar a su vecino, no antes. Entonces, seamos ejemplo en nuestro entorno. Nuevamente quiero agradecer a las personas que me han escrito y se han dado cuenta de que no tenemos que ser los más cracks en lo que sea, simplemente tenemos que arriesgarnos, contar, mejorarnos, que todos podemos lograrlo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los animo a que sigan este camino del desarrollo personal, que les aseguro que es la mejor inversión que pueden hacer, más que cualquier activo o cualquier cosa física que puedan ustedes adquirir de lo que sea. Así que nuevamente gracias por ver este video y los espero en el próximo. Chao.